Nota periodística, educación sexual. La identidad y la orientación es un tema que en muchas ocasiones confunde a los jóvenes de hoy porque no tienen muy claro esta diferencia. En la siguiente nota periodística aprenderemos qué es lo que realmente implica este tema para conocer con mayor claridad los conceptos relacionados con la sexualidad. La siguiente nota periodística se titula Identidad y orientación sexual, temas de interés. Llegó la hora de aprender lo que implica identidad y orientación sexual. Un grupo de expertas en el tema se reunieron en la ciudad de Barranquilla en el Hotel del Prado el pasado 15 de octubre del 2021 con un grupo de jóvenes que oscilan entre las edades de 15 a 18 años para tratar temas relacionados con la sexualidad. Entre estos temas están los siguientes: componentes de la sexualidad. La experta en sexualidad Marta Charris habló de los componentes de la sexualidad desde las perspectivas de la eroticidad, reproductividad y afectividad. Por otro lado, también se trató el tema diferencias de identidad y orientación sexual. La doctora Nancy Arias habló a los jóvenes de la diferencia entre identidad y orientación sexual. Otro tema que se llevó a cabo en la ponencia fue funciones de la sexualidad desde un sentido ético y científico. ¿Qué funciones tiene la sexualidad desde un sentido ético y científico? De inmediato, la doctora Liliana Reales dio respuesta a este tema. Para finalizar, también se trató las diferencias entre los conceptos de género y sexo y su impacto en un contexto social. Fue la intervención por la doctora Loreidy Romero quien le explicó a la audiencia las diferencias entre los conceptos de género y sexo y su impacto en el contexto social. A continuación se irán desarrollando cada tema. La sexualidad es un tema muy importante en los jóvenes. Por esta razón, hoy daremos a conocer los componentes de la sexualidad. Estos son 4 elementos fundamentales y son el erotismo, el género, la vinculación afectiva o afectividad y la reproducción. Iniciamos con el género. El género define el grado en que cada persona se identifica, es decir, soy hombre, soy mujer o tengo a otro tipo de inclinación. Además, tenemos la vinculación afectiva, que es el proceso de unión entre dos personas mediante el apoyo, mediante el amor, mediante la confianza y la comprensión. Seguimos con el erotismo. El erotismo es el deseo, los pensamientos, las actitudes, la atracción que existen en dos personas, el gusto, el enamoramiento de ambos sexos o de diferentes. Y por último, la productividad, que es el proceso biológico que permite generar una vida como resultado de la fecundación. Entonces, estos son los 4 componentes de la sexualidad. Diferencias entre identidad de género y orientación sexual. Para hablar de las diferencias, primero vamos a hablar del concepto. Orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo o de ambos, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Algunas de las diferentes orientaciones sexuales han ido evolucionando a lo largo de los años y los términos se han ido adaptando al igual que lo ha hecho la sexualidad. Algunos de estos términos son heterosexualidad, bisexualidad, homosexualidad, entre otros. La identidad de género
o sexual es la sensación de pertenencia que se tiene con respecto a un género y hace referencia al modo en que sientes y expresas emocionalmente tu género. La identidad sexual no tiene por qué corresponder con el sexo biológico con el que naces. El género se refiere a roles construidos socialmente, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera apropiados para niños y hombres o niñas y mujeres. Estos roles influyen en la manera en que las personas interactúan y en cómo se sienten consigo mismas. El sexo de una persona se determina al nacer, es su condición biológica, hombre o mujer, y está asociado principalmente por atributos físicos como cromosomas, hormonas, anatomía interna y externa. Las diferencias de identidad y orientación sexual son las siguientes. La orientación sexual se refiere a quién te atrae y hacia quién sientes atracción romántica, emocional y sexual. La identidad de género no se trata de hacia quién sientes atracción, sino de quién eres, hombre, mujer, etc. La diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género es la diferencia de entre quién eres y a quién amas. Por lo tanto, se puede decir que el término orientación sexual se refiere al sexo hacia el que una persona se siente atraída en el plano emotivo, romántico, sexual y afectivo. Si a una persona le atrae romántica y físicamente un miembro del sexo opuesto, entonces es heterosexual. Y si por el contrario se siente atraída por una persona del mismo sexo, entonces es homosexual. Pero la orientación sexual no es absoluta. También existe la bisexualidad, cuando a una persona le atraen miembros de ambos sexos. El término identidad de género se refiere a la conciencia de una persona de sentir pertenencia al sexo masculino o femenino. Es decir, una persona puede sentir una identidad de género distinta de sus características fisiológicas innatas. Por lo tanto, una persona puede sentirse mujer aunque haya nacido con el sexo masculino o puede sentirse hombre aunque haya nacido con el sexo femenino. Sea cual sea nuestro género, orientación e identificación, lo más importante es que todos somos principalmente personas y como tal merecedoras de respeto y de libertad para elegir cómo queremos vivir nuestra vida. A continuación, estaremos visualizando un video que complementa este tema de las diferencias entre orientación sexual y identificación de género o sexual. Todos los temas relacionados con la identidad y la orientación sexual generan una gran controversia y muchas dudas. En este vídeo vamos a resolverlas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de identidad de género o de orientación sexual? Orientación sexual es aquello que a mí me gusta, ¿no? Mis gustos sexuales. Me pueden gustar los hombres, me pueden gustar las mujeres, me pueden gustar ambos o me puede gustar ninguno, ¿no? Hablaríamos de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad o asexualidad. Pero, ¿qué es entonces la identidad de género? La identidad de género es mi propia identidad, cómo me siento yo conmigo misma. Porque puedo sentirme mujer, porque anatómicamente también lo parezco, ¿no? Pero puedo sentirme hombre independientemente de mi genética o de cómo sea mi cuerpo, porque es una cuestión independiente. Entonces, una cosa es mi anatomía, mi biología. Otra cosa es mi identidad como hombre o como mujer y otra es la orientación o los gustos sexuales. Generalmente se supone que teóricamente mi anatomía es de mujer, entonces genéticamente soy mujer y me siento como mujer y entonces me gustarían los hombres. Pero todos sabemos que esto no encaja siempre así, porque son tres variables independientes que se pueden combinar entre sí. Entonces, según mi identidad sexual, no tengo que tener una orientación sexual u otra, ni al revés, porque me gusten los hombres o las mujeres, no tengo que tener una identidad sexual definida. Es un tanto heterogéneo y es flexible, pero es que así somos los seres humanos, ¿no? Muy heterogéneos y todos diferentes. Por eso, ahora que tienes claros estos dos conceptos, ya sabes cómo manejarlos para no volver a cometer errores.
Género y sexo son dos términos distintos para referirse a las diferencias biológicas, aquellas construidas socialmente. Ambos se relacionan con las diferencias entre hombres y mujeres. Las nociones de género y sexo tienen connotaciones distintas. El sexo se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos, que los definen como hombres o como mujeres. Son características con las que se nace y son universales, es decir, comunes a todas las sociedades y culturas y son inmodificables. El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construye en cada cultura y momento histórico, con base en la diferencia sexual. Son las expectativas que la sociedad espera de los varones y de las mujeres, estableciendo la diferencia entre lo masculino y lo femenino, construyendo de esta manera un conjunto de roles. Anteriormente, los trabajos fuertes eran solo para los hombres. Ellos eran quienes debían salir a trabajar, mientras las mujeres se dedicaban a la casa y a cuidar a los niños. Si los hombres o las mujeres intentaban tener comportamientos diferentes a su sexo, eran objetos de burlas, críticas y rechazos de la sociedad. Hoy en día esto ha cambiado. Tanto mujeres como hombres pueden asumir roles a nivel laboral en la sociedad, ocupando los mismos cargos sin importar su sexo. La sociedad de hoy acepta la diversidad de género, es decir, se acepta que un hombre pueda tener orientaciones sexuales hacia su propio sexo, o que la mujer también lo haga. Cuentan con el respaldo de muchos ciudadanos para expresar lo que sienten y cómo se sienten. Aunque existen personas que rechazan las orientaciones sexuales, ya que se tiene la convicción que Dios hizo al hombre y a la mujer para formar una familia y procrearse. Actualmente existe mucha confusión entre sexo y género, ya que se piensa que si eres sexo hombre porque tienes pene, entonces tu género es masculino, y si eres de sexo mujer y tienes vulva porque tu género es femenino. Pero en realidad, como ya lo escuchamos, estos son diferentes porque sexo hace referencia a lo biológico, genital masculino es hombre y genital femenino es mujer, mientras que el género, varón o mujer, se aprende, puede ser educado, cambiado o manipulado, que contribuye a la construcción social y cultural de acuerdo a sus características emocionales, afectivas e intelectuales. Aunque la sexualidad humana tiene un infinito espectro de finalidades, metas y propósitos que varían según las personas, las culturas y las épocas, hay tres funciones esenciales de la sexualidad, como lo son el placer erótico, la reproducción y la comunicación afectiva. El placer erótico, dada por la capacidad del ser humano de separar conscientemente la reproducción del disfrute sexual, aceptándolo como un auténtico valor en sí mismo y como condición para el florecimiento de una sexualidad desculparizada, abierta a la alegría y al goce. La reproducción es la potencialidad del hombre y la mujer de trascender, no solo como seres biológicos, sino como personas totales que renuevan en los hijos e hijas sus sueños y esperanzas. Implica, por tanto, los afectos, las actitudes, los conocimientos y las decisiones ligadas a la opción de ser madres y padres, así como los deberes correspondientes en cuanto a la atención, la protección, los lazos afectivos y la educación de la descendencia durante muchos años. También encontramos la comunicación afectiva. Es la posibilidad que ofrece la sexualidad para el encuentro con el otro ser humano, el contacto y la relación intersubjetiva, la intimidad compartida y el establecimiento de vínculos emocionales y sentimentales. La sexualidad impulsa a la persona a salir de la soledad y buscar, tocar y abrazar al otro. En esta función, la relación de pareja es muy importante. La sexualidad desde el punto de vista ético. La ética de la sexualidad tiene que ayudar a promover el respeto profundo de la dignidad del ser humano. Finalmente, cuando se habla de sexualidad, en esencia se refiere a un conjunto de factores que la forman, como lo son el espíritu, la mente, el cuerpo, los deseos y necesidades.
En la sociedad, las personas deben respetar y aceptar los diversos valores y creencias sobre la sexualidad. Las relaciones sexuales nunca deben ser coercivas o explotadoras. Todas las personas tienen el derecho y la obligación de tomar decisiones responsables con respecto a su sexualidad. Bibliografía. Presentación. Corporación Universitaria Uniminuto. Educación Sexual. Grupo número 3. Integrantes: Nancy Arias, Loreidy Romero, Liliana Reales, Marta Charris. Docente: Jorge García. Asignatura electiva CPC. Muchas gracias.